Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. Tu futuro inmediato en el amor. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos cartas sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Vamos a ir comenzando, barajamos y nos concentramos en la pregunta: tu futuro sentimental en el amor. Opción número 1, opción número 2. Concéntrate en la pregunta que estamos realizando, tu futuro inmediato en el amor. Elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1, la número 2 la vamos a poner por aquí. Opción número 1, tu futuro inmediato en el amor. Opción número 1, dicen que la primera carta simboliza que te apartes de alguna situación. Es necesario que tú te apartes de alguna situación. Debes de encontrar la paz contigo mismo o contigo misma. Y tú ahora mismo posiblemente estés en una situación que no puedes encontrar respuestas y mucho menos puedes encontrar esa paz que tú necesitas. ¿Bien? Hablan de una traición. En un principio las cartas están hablando de una traición. Pero también te voy a decir una cosa. También después de vivir esta traición, que quizás tú estés en esta primera situación que ha salido las cartas, dicen, es necesario que tú te apartes de alguna situación. Es posible que después de vivir esta traición, dicen las cartas, los caminos se abren para ti. Tú tienes la posibilidad de formar lo que tú querías formar con esa persona, lo podrás formar con una persona que llega de cara a futuro. ¿Bien? Son muchos cambios los que se avecinan con esta persona. Entonces yo aquí te diría, ¿hasta dónde estás tú dispuesto a hacer esos cambios? Estamos hablando de un volver a empezar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Es que ya llega el momento de actuar, así lo dicen las cartas. Se ha estado frenando una situación, o sea, ha estado intentando parar una situación, pero aquí ya está saliendo el fin de una situación en tu vida. Aceptar, dicen, se ha de aceptar una situación que ahí dure más o dure menos, pero hay que aceptarla, hay que aceptar esto. Entonces, la persona que se acercaría a tu vida, dicen las cartas que es una persona posiblemente un poco más joven que tú o que la persona con la cual has estado, que es una persona que viene de otro lugar, ¿bien? Que es una persona, como te he dicho antes, que traería cambios a tu vida, ¿bien? Pero yo quiero que sepáis algo también, y es, si no decidís apartaros de una situación, terceras personas van a ver siempre. Entonces esto ya cada uno, lo que lo quiera alargar, como lo quiera ver, hasta qué punto está dispuesto a cambiar, a dar este paso, todo ese tipo de cosas. Entonces cada uno tiene que tomar sus decisiones, los que estéis en esta situación, ¿vale? La persona nueva de tu vida. Vamos a ver más cosas de esta persona.
persona nueva de tu vida, cuando llega, tú tienes una situación en tu vida en la cual no ves la salida por ningún lado. Por un lado quieres rehacer tu vida, por otro lado el pasado te atrapa. Y podrías estar en un momento de tu vida en el cual ni siquiera tú te planteas lo que es iniciar una relación. O sea, como que posiblemente esta persona no te genere esas ganas, ¿no? Ni esta persona ni ninguna persona te va a generar esas ganas de empezar algo nuevo, porque dicen, tú estás a la espera de que algo cambie. Olvídate de que algo cambie. Dicen, puede cambiar aparentemente, pero no es un cambio real, como han dicho las otras cartas. Si tú decides no apartarte de una situación, debes de aceptar que habrá terceras personas siempre, de una forma o de otra. ¿Bien? Entonces, esta nueva persona que llega a tu vida, hablan de mucha conexión entre vosotros, de una persona, conexión entre vosotros más por parte de esta persona que tuya, que es una persona que todo fluiría, con la que todo fluiría muy rápido, rápido de lo que tú imaginas, ¿bien? Pero que ya depende de ti. Ya depende de ti. Vamos a ver qué más. Creo que muchos de vosotros comenzaréis comunicaciones con esta persona muy pronto. Algunos de vosotros ya lo habréis empezado, ¿eh? Y muy pronto no le doy más de un mes. Para los que ya hayáis empezado estas comunicaciones, va a haber un encuentro con esta persona a finales de este mes. Hablan de un encuentro físico y sexual, ¿eh? Encuentro que va a ser de tu agrado. Porque veo muchos de vosotros como que estáis muy ajenos a la posibilidad, ¿no? A plantearos una posibilidad de rehacer vuestra vida, de tener cama con otra persona y demás. ¿Qué pasa con esta historia? Que tú la mantienes en la clandestinidad, tú la mantienes en lo oculto, esta historia, durante un tiempo. Pero yo te voy a decir algo, que esta persona trae buenas intenciones contigo y llegará el momento en el que te reclamará o te dirá, ¿hasta cuándo vamos a estar así? De forma oculta. Y eso quiero que cuentes con ello, que llegará el momento en el que te reclamará y te dirá. Vamos a ver qué más. Mira, tú no necesitas ninguna ayuda divina que te venga a salvar. Yo te voy a decir una cosa. Te veo estancado o estancada en el resentimiento. Y esto es lo que a ti no te deja avanzar realmente. ¿Bien? Entonces, si piensas que es que necesitas algún tipo de ayuda y de algo de la divinidad, no. No. No necesitas. Tienes todas las herramientas para ser feliz. Lo que pasa es que cada vez que vas a dar un paso hacia la felicidad, llega esa indecisión, porque puede más el resentimiento, la espera hacia otra persona, ver caer a esa persona, ver a esa persona que vuelva, en fin, todo ese tipo de cosas. Ya me contaréis, a ver qué hacéis con esta nueva oportunidad que llega a vuestra vida. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. Tu futuro sentimental. Tu futuro en el amor. Tu futuro inmediato. Bien. Vamos a ver qué nos dice aquí.
¿qué es lo que tú no quieres dejar marchar? ¿No? ¿Qué es lo que no quieres dejar marchar? Deja marchar lo que tenga que irse, déjalo marchar. Y aquí ya no te hablo de terceras personas ni nada, ni que lo que tenga que irse, que se vaya de tu vida. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, tú puedes tener muchos pensamientos ahora mismo de cambios importantes en tu vida, pero ¿qué te retiene? Tu vida laboral te retiene. No puedes hacer un cambio. No puedes hacer un cambio. Y te voy a decir una cosa. Si los planetas están alineando para que tú no hagas un cambio, es porque no debes de hacer ese cambio. Entonces, aquí hablan las cartas de posibilidades en tu vida, de caminos abiertos en tu vida. De caminos abiertos en tu vida, en lo sentimental. Pero también te voy a decir una cosa. Dice, hay que cambiar un poco. No es que tengas que cambiar, tú lo que no entiendo es por qué aquí dicen que llega más de lo mismo. Y más de lo mismo, aquí en este caso te quiero hablar de personas que tienen pareja. Esto es lo que puede ser, que tú te fijes en este perfil de persona inconscientemente y demás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Dice que llega el amor a tu vida, sí. Pero también quiero que sepas algo, que es una persona que aunque vivas esta historia en un principio muy, ¿cómo te digo yo? Con mucha pasión, con mucha ilusión, que se siente incluso que se va de las manos, también te voy a decir que es una historia que te puede hacer sufrir. Como te he dicho antes, dicen las cartas, hay una tercera persona en esa historia. Dice, y deberás de esperar mucho tiempo para tú poder estar con esta persona de forma libre. Ahora, el amor y la pasión que vas a sentir, eso no te lo va a quitar nadie. También te lo digo. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Habrá un poco de distancia entre vosotros, no mucha, porque os veo con encuentros habituales. Dicen que esta persona se fijará en ti, será esa persona que se fije en ti, no serás tú quien se fije en esa persona. Y esa persona buscará lo que quiera tener contigo, ¿vale? O sea, que tú en ningún momento vas a buscar a esta persona, será al contrario, ¿bien? Y esta persona seguirá hasta tener algo contigo. ¿Habrá sentimientos en esta historia? Pues en un principio es muy fuerte lo que yo veo. Es muy fuerte. Es algo muy emocional, muy sexual. ¿Bien? Y muy de lo prohibido, como yo digo. Que todo lo prohibido nos atrae. Y es así. Pero cuando llegue el momento de tomar ciertas decisiones,
ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. ¿Bien? ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida? ¿Cuándo vas a hacer tú un desplazamiento? Porque en esas fechas o después de esa fecha en la cual tú haces un desplazamiento es cuando llega esta persona a tu vida. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Yo también te voy a decir una cosa, aunque esto tú formes parte de este triángulo amoroso, que hay sentimientos fuertes, los hay, y muchos. Y muchos, Muchos, muchísimos. Entonces, yo te diría que vivas esta historia, porque esto no quiere decir que vayas a ser siempre la tercera persona, y mucho menos, y en este caso no lo digo, porque yo los sentimientos que veo aquí son muy fuertes. Y luego también el sufrimiento que a ti te venga porque existe una tercera persona, eso pues no te lo va a quitar nadie tampoco. Pero es que en los triángulos amorosos es así. Ese sufrimiento forma parte de la historia, por conforme se dan las cosas, ni más ni menos. Vamos a ver qué más. Aquí está un poco ya confirmando lo que pasaría en esta historia de cara a futuro. Y dicen que esta persona finalmente, pueden pasar tiempo, que finalmente dará un paso. Que será una historia con idas, con venidas. Lo típico de estas historias. Relaciones ocultas. Con muchas idas y con muchas venidas. Pero aquí hay una cosa muy clara que yo veo en todas tus tiradas, y no es por alimentarte el oído. Que hay amor, y aquí lo puede todo el amor, ya te lo digo. Es un sentimiento muy fuerte lo que va a haber aquí. Bien, entonces es lo que va a tirar realmente de la relación. Es la fuerza de la relación. Ya no estamos hablando ni de atracción sexual, ni nada por el estilo, que eso son cosas muy diferentes. Aquí estamos hablando de amor de verdad. Y esa persona finalmente tomará una decisión. Por eso te digo que en cierto modo, aunque la historia se presente así de esta forma, en cierto modo, bajo mi punto de vista, es una historia que merece la pena, Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.